Dice además la palabra del Señor, vamos a hablar de los requisitos. Total que ahora va a ser, hermano, su checklist, hermana, su checklist. Usted soñó con... Si despierte, deje que Dios la termine de preparar. ¿Sí? No, ya no, eso ya no hay oportunidad. Espere en Dios. Espere en Dios. Si Él lo llamó, Él lo lleva. A menos que usted se niegue. Dios no lo va a sacar a las malas. Si hay algo difícil de pastorear, es un pastor frustrado. Alguien que fue llamado pero nunca aceptó. Por lo que haya sido, pero no aceptó. Y entonces, como tiene corazón de pastor, pensamiento de pastor, formación de pastor, él siempre ha visto el rebaño como rebaño. No como compañerito de ve, sino que no. Y entonces dice, pero el pastor, ¿por qué no tiene cuidado de este? Pero el pastor, ¿por qué no hace? Pero ¿por qué no? ¿Por qué hizo eso? Eso no se hace. Porque él tiene corazón de pastor y ve todos los defectos posibles en cualquier pastor. Ninguno se le acomoda. ¿Por qué? Porque es que él no es oveja. Bueno, si hay algo difícil es liderar líderes. Decimos, hermano, vamos para el encuentro de coros en Medellín y vamos a hacer y todo. Vamos a contratar un bus y nos, amén, hermano, sí, rico. ¿Por qué? Porque son ovejitas. Pero vaya, harme lo mismo con los pastores. Hermano, nos dan una rebaja en Avianca, si compramos los pasajes, nos dan 2 pasajes gratuitos y nos lo podemos repartir entre todos. Es que yo voy a bajar con Aerorepública, aunque ya no exista, pero es que él no se deja. No, yo voy a ir por tierra, yo me voy en el carro. ¿Pero por qué? Porque es que no quiere que lo lideren, él es un líder y no quiere que lo lideren, salvo que fuera una orden que le dé un superior. Entonces ahí dice, pues tocará porque el super dijo. ¿Sí? Si a usted le cuesta que lo lideren, vaya revisando. Debe ser que usted no es una ovejita tan ovejita. Y si no se define rápido para que Dios lo pueda usar, de pronto se va a quedar frustrado porque el reglamento de la iglesia tiene un límite de edad. Y a usted le toca o verlo pasar, ¡ay, se me fue el tiempo! O irse a otra organización. Y el enemigo dice, como está niño en la fe, pero tiene un llamamiento, camine que aquí le ofrezco un ministerio próspero. Y se lo llevó detrás de una ilusión ministerial y le descuadró la fe. Algunos de los que salieron, bueno, realmente gracias a Dios, no perdemos tantos pastores en el año. De 5.200 pastores, cuando viene el informe de la asamblea, nos cuentan 7, 8, alguna vez como 15 salieron del ministerio. Sino, ay, qué pesar, fulano de tal, ay, no, ¿cómo así? Bueno, Señor, pero ¿cuántos son 10 de 5.200? Es un porcentaje muy bajo y nos duele profundamente. Algunos de ellos, como son pastores y sienten que lo suyo es eso de pastorear la iglesia, fueron comerciantes, fueron constructores, docentes, hasta cuando Dios los llamó al ministerio, aceptó el llamamiento y Dios lo puso a servir. Entonces dejó, quemó el arado y ya no quiero eso. Aunque no fue que perdió el conocimiento, puede ayudar, pero lo suyo ya no es eso. Entre estar con ustedes aquí y estar en un laboratorio de física, yo prefiero estar aquí. Pero disfruté cuando estaba en el Instituto de Asuntos Nucleares haciendo trabajos con muestras radioactivas. Eso me gustó, pero eso ya pasó. Ahorita que camine, que eso, ay, gracias, no, prefiero aquí. Entonces, hay unos requisitos que nosotros necesitamos tener presentes para que podamos decir, bueno, Señor, pues no quiero que si no logro identificar el llamamiento que tú me has hecho para el ministerio específicamente, no quiero estar frustrado haciendo daño en tu iglesia. O entenderé que me toca ya sufrir y decidirme a tratar de ser lo más parecido a una oveja y tratar de ser ayuda para mi pastor
Que lo que él no percibe, en cambio de ponerme al otro lado a criticarlo, yo me la sé que por decir, hermano, ay, gracias, hermano. Vamos a hacer esto, hermanos. No me dio la honra, no, que el Señor sea glorificado y no va a sufrir. Pero si quiere que el pastor se deje como un, hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Me entendieron, cierto? Entonces, si el pastor no se deja, entonces es que ese pastor no escucha. Pero la ovejita no tiene problema. Ve, ve. Y el pastor va y la busca y todo. Y cuando el pastor no fue inmediatamente y por fin la encontró, la ovejita dice, ay hermano, gracias por venir, qué rico. Dios lo bendiga, hermano, usted tan lindo, tan bella persona, pensó en mí. El otro dice, ¿hasta ahora vino? Llevo tanto tiempo, horas, minutos y segundos enfermo y usted ni siquiera se apareció. Se le olvidó que dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos, llame, vaya cuente. El pastor no es un adivino y mejor que no sea adivino. ¿Acaso no tiene discernimiento, no tiene palabra de ciencia? Si Dios no le dio palabra de ciencia, ¿cómo hace el pobre? Toca que le cuente. ¿Cómo ha estado, hermano? Bien, afortunadamente. Ni siquiera bien, gracias a Dios, sino la diosa fortuna me mantiene bien. Es casi como decir bien balotamente. Baloto es el que me sostiene. Fortuna, ventura. ¿Sí? No, bien, gracias al Señor Jesús. Pero si no está bien, porque dice, hermano, pues tenemos problemas en la casa. ¿Y eso qué pasó? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi papá, es que esto. Y el pastor puede intervenir, puede por lo menos orar. Señor, trae a alguien que le hable conforme a lo que él necesita. Háblele así sea en una novela que esté viendo, pero que se dé cuenta. Porque no viene a culto, pero sí ve bien seguidito los capítulos. Pero si no expresa, esperando que el pastor adivine, entonces, hermano, cuando usted dice, no, lo mío es por ahí, pero ya se me fue el tiempo, pues voy a volverme en ayuda para mi pastor. Si entonces, hermano, aquí estoy para servirle, percibo esto, me di cuenta de aquello, y cómo nos ayudan esos hermanos que lo entienden, y como que si nosotros tuviéramos ojos por aquí, ven cosas que no vemos, hermano, se enteró de tal cosa, no, ¿qué pasó? No, imagínese que esto y esto, y yo le dije que hablara con usted. Ay, gracias, ayúdeme a aconsejar, siga así. Gracias por la ayuda. No, hermano, para eso estamos. Entonces, gracias a Dios porque todas esas cosas nos permiten ver que si estamos dentro de las posibilidades de que, así como Dios nos constituye, la iglesia nos pueda nombrar, entonces mejor hacerlo a tiempo. Por eso esta partecita que vamos a ver, los minutos que nos quedan, yo los invito para que tanto damas como caballeros que alguna vez han sentido ese llamamiento al ministerio, no a la salvación, no al servicio, sino al ministerio pastoral. Entonces, pues estén pendientes y vamos a tener un tiempo para orar. Cuando pase el campamento de jóvenes, ¿cuándo es? Es el próximo viernes, que la salida, ¿no? Y ya no se puede ir alguien que no se registró. Entonces, como muchos van a estar allá, no lo vamos a hacer este próximo domingo, pero próximamente vamos a tener una reunión con los que se van a enlistar para poderles dar unos elementos del reglamento interno y de algunas cosas que son propias de ese grupo, para no aburrir con eso a las ovejitas. Imagínense que al pastorcito, al niño pastor, que va a ser pastor en el futuro, ¿qué tiene que decir el papá? Hijo, coma con la boquita cerrada. No chasquee. Use el cuchillo con la mano derecha, póngalo aquí. No suba los codos, no haga esto. Eso no se le dice a la oveja, porque la ovejita va comiendo. Pero a este toca decirle otras cosas que él necesita para poder ser un pastor que ayude a atender las ovejas. ¿Cómo se le ocurre? Mire bien, vea, para esquilar la ovejita no la vamos a cortar, pero es mejor, ya que la vamos a tener ahí incómoda, quitarle todo lo que le haga estorbo para que la lanolina le haga producir buena lana y ella se ponga más saludable. Pero si la dejamos, se le vuelve un pegote de mugre que la va a desenfermar.
Entonces hay que retirarle esa lana, que de paso sirve para muchas cosas, ruanas, cobijas, etcétera. Pero si solamente es esquilador, no es pastor. Y donde ve una oveja lanudita, entonces allá le llega con las tijeras. Hola hermano, bienvenido, tal. ¿Será que no sé qué? Es un asalariado que no le interesa la oveja, sino lo que pueda conseguir. De todo eso tendremos que hablar con ese grupo. Y yo no los voy a llamar porque es usted el que tiene que decir, yo lo he sentido. Si usted no lo ha sentido, no diga, yo tengo que ir porque que entonces quedó mal, como si... No, no se preocupe que no todos podemos estar allí. Entonces hay unos requisitos personales, hay unos requisitos familiares, hay unos requisitos sociales y hay unos requisitos ministeriales. ¿Dónde los encontramos? En la palabra de Dios. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1 de la carta a Tito, en los primeros versículos dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, oiga esto, y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Anciano es sinónimo de qué? De pastor. Estableces pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le está diciendo, mira, yo he usado este criterio, te lo voy a confiar, para que tú cuando busques un pastor tengas como un checklist, una lista de chequeo para mirar si califica o no, y no le va a hacer daño a una oveja que trata de pararse en dos paticas y ya la tomó como que es un pastor. Y si es un pastor que todavía gatea, pues es un pastor, pero tiene que aprender a caminar antes de ir a pastorear el rebaño, así como yo te mandé. Y comienzan la lista, usted va mirando si es personal, familiar, social o ministerial. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea. Aquí nos está diciendo, ya te dio un criterio general, ahora mire cómo es su esencia, cómo es su ser, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Es posible que sea reprensible porque habla muy mal el español, lo maltrata mucho, pero eso es secundario. ¿Sí? Pero como administrador de Dios, irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Aquí dice no dado al vino. Más adelantico, donde le da requisitos para los diáconos, dice no dados al mucho vino. Como que el diácono no tiene tanta exigencia como el pastor. ¿Sí? Yo pregunto, ¿esto le queda bien solamente al pastor y la ovejita sí puede vivir descarriada? ¿O esto le serviría a cualquier ovejita? Pero para el pastor es una exigencia, se requiere. No dado al vino, no pendenciero, cada vez está buscando peleas, no codicioso de ganancia deshonesta. Si no se ha ganado el sustento, mejor no quiere recibirlo y más bien trabaja para ganárselo. Sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Usted nota que podemos ir encajonando marido y una sola mujer, familiar, irreprensible, personal, que tenga buen testimonio con los de afuera, eso es social. Miremos la otra lista que le da a otro pastor, a Timoteo. En Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 7, palabra fiel, le escribe Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, eso no es malo. Desear ser pastor, ser obispo, ser ángel de la iglesia, ser anciano, ser pastor, obispo, buena obra desea. No hay problema. Pero es necesario que el obispo sea, y no es hablar de su esencia, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice entre paréntesis, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un principiante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Satanás se envaneció y fue condenado. Entonces, que es bueno, pero es que es muy nuevo. No le hagamos daño poniéndolo ya a pastorear, porque después se envanece, Dios sí me usa. En cambio, esos veteranos no me dan ni aquí. Cayó en la condenación del diablo. Se va a decir, espérate, que eso no es la virtud tuya. Te estoy usando y no lo agradeces, fuera. Y no lo vuelvo a usar. Y termina usándose solo o que otro lo use. Entonces, no neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario, oiga esto, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Qué triste cuando la gente de afuera tiene que venir a cobrar y a cobrar porque ese pastor no paga. Entonces, si va a ser pastor, que maneje sus cosas con transparencia, con los de adentro y con los de afuera. Es que él le grita muy feo a la esposa. Uy, esa pobre mujer le aguanta, pero predica bonito. Como aquella esposa que llegó a una convención, a una confraternidad, una campaña evangelística, cuando el predicador vio que le abrieron un portón y entró una tractomula, comenzaron a bajar muebles y dijo, esos muebles se parecen a los de mi casa. Ahí son mis muebles. Y bajó la esposa y dije, mija, ¿qué pasó? No, es que con el de aquí sí vale la pena vivir, con el de la casa no. Yo me vine para que vivamos aquí, que aquí sí, usted es bueno, usted es amable, usted es tierno, usted es cariñoso. En la casa no. Entonces le dice Pablo a Timoteo, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, eso es de la parte social, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, que el diablo lo amarre porque está desacreditado. Ahora mirando de la otra parte los procedimientos, tiene que apacentar, es una labor que tiene que hacer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, apacentad, es decir, darle paz. Y comienza el apóstol a hacer unos requerimientos, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Se imagina que tuvieran que traer al pastor a que predique y a que haga y con el brazo torcido, camine, vamos, camine ahora por el enfermo, ya suélteme para poner las manos? No, voluntariamente, no por fuerza. No es que toca porque no ve que, no, voluntariamente. Sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Claro, uno lee esto delante de la iglesia y se mira al espejo y, ay Señor, de aquí van a salir diciendo, hermano, le falta mucho. Y pues es normal. Todo eso será perfecto cuando el Señor nos levante. Pero nos toca pensar en disponernos para que Dios obre. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me gusta este texto. En el Salmo 78, verso 70 dice, hablando de Israel y todo lo que sufrieron, dice, eligió a David su siervo, que Dios eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, lo sacó de allá. Detrás de las paridas lo trajo. Es decir, él estaba feliz siendo pastor de ovejas. Digo, no, lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios le recomendó a David, al rey David, que apacentara. Era rey. Lo trajo para ser rey, pero no para ser una monarca no para ser un monarca
sonido, ya llegó ahora sí, ¿sí ve? Gracias, hermanos. Usted no se alcanza a imaginar cuando vino el ruido y todo, cómo fue el movimiento allá arriba. Aquí sí lo vemos. Y ustedes tranquilos. ¿Qué pasó con el sonido? Más sonido. Que le suban. Y no saben cómo nos están ministrando. Entonces mire que dice que Dios tomó a David y lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Cuando se habla de Jacob es hablando del pusilánime ese que se dejó manejar, que hizo trampas, le hicieron trampas, ese. Pero Israel es el que luchó con Dios. Es decir, esto era antes de y esto es después de Peniel. Esto es después de que se encontró con el Señor, le cambió el nombre y entonces ahora es amigo de Dios. Entonces dice, igual hay que apacentarlo. Usted puede tener una comunión muy íntima con Dios y usted puede tener una relación muy estrecha con el Señor. Necesita un pastor. Si usted no es pastor, necesita. Entonces llamó a David para eso. Y luego dice, y los apacentó. Y este salmo lo escribe Asaf. Los alumnos del instituto saben quién fue Asaf. ¿Hay aquí alumnos del instituto bíblico? Cuando oyen que Asaf escribió esto, dicen, oiga, este es el Salmo 78. ¿Cómo estaba Asaf en el Salmo 73? Tambaleando, resbalando. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia, pero aquí lo vemos que dice, no, este Dios es un Dios tremendo. Tomó a David, lo trajo de allá, era lo menos apreciable de la familia de Isaí. Los hermanos mayores, altos y con estampa de rey. Este era un muchachito adolescente, pero Dios lo sacó de allá y tuvo que llevarlo al desierto, lo dejó en las cuevas, él tuvo que huir de Saúl, pero finalmente llegó al reino y apacentó a su pueblo. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Es decir, lo hizo bien. ¿Quién puso la pericia? Dios. ¿Y cómo aprendió a tratar ovejas? Cuando fue nombrado rey. Ustedes recuerdan que estaba buscando Saúl cuando el profeta le dijo, ¿las ovejas o las asnas? Asnos. Él no era pastor. Están en tal parte y vaya rápido porque le tienen un nombramiento. Y llegó a esconderse y lo sacaron y se veía humildito. Pero después se le subió, se puso como un asno montés, ¿no? Pero el otro era un pastor que vivía allá entre las ovejas y las defendía de los lobos y de los osos y de todo, y Dios los llama a reinar. Dice, bueno, aquí reino con corazón de pastor, es lo único que yo sé hacer. No soy un guerrero, no soy, aunque hizo de guerrero, pero no fue con espada y lanza, sino con su honda y sus piedras y su morral y su bastón. Con eso se enfrentó a ese gigante y los apacentó y los pastoreó con la pericia de sus manos. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermanos, por favor, rueguen al Señor que el pastor que el Señor les tenga en turno pueda pastorear con la pericia de su mano. No con la habilidad, con lo que aprendió en su formación académica o eclesiástica, no, que sea la pericia de la mano de Dios. Que así suene duro lo que me diga, pero que yo no le sea rebelde porque sé que Dios me está llamando la atención en serio.